gracias. Los invito a ponerse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Rey, en esta mañana, Padre, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por tus maravillas, porque nos has permitido levantarnos en este domingo hermoso para venir a tu presencia, Señor, a buscarte, Señor, a escuchar lo que nos quieres decir. Nos ponemos en tus manos para pedirte perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Sabemos que solo tú eres bueno, Señor. Bendice esta congregación, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Señor, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Bienvenido, bienvenido, Padre eterno. Bienvenido, eres Padre eterno. Bienvenido, Espíritu Santo. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Otra vez dile. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Te llamamos
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de doña Lupita, que nos va a compartir en esta mañana. Buenos días. Qué bendición poder estar esta mañana con ustedes. Es una gran bendición de Dios. Es un regalo de Dios estar en esta mañana. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 11. Me disculpan que voy un poquito rápido porque tengo muchas citas hoy y quiero terminar. Entonces, también les pido que se queden un ratitito más. Al final vamos a dar unos anuncios también. Y la Biblia podemos leerlo, Lucas 11, 9, 10. Oh, ya, anda lento el chico. ¿Ya? ¿No? Lo puedes leer en tu Biblia. Y yo les digo, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Lo podemos leer en voz alta, por favor, en sus lugares? ¿Sí? 1, 2, 3. Ok. Al que llama se le abrirá, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y qué hermosa palabra, ¿verdad? Que Dios, bienvenido, que Dios tiene para esta mañana. Se llama un llamado a la oración. Y en la oración es que tienes que pedir, tienes que buscar, tienes que llamar para que se abra. Me gusta esta cita bíblica. Aparte dice que también que nosotros, siendo malos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos puede dar cosas mejores a nosotros, cuanto más nuestro Padre nos puede dar a nosotros. Así que vamos a orar. Padre, te damos la gloria, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y en esta mañana nuestro corazón está dispuesto a aprender de ti, a recibir de ti tu palabra, a ser obedientes a tu palabra y a hacer tu palabra, no solamente recibirla, sino hacerla también. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a aprender que es uno de los secretos elementales en la oración. Si abres tu Biblia en Juan 14, dije Juan 14, ¿verdad? Dije Juan 14, en el versículo 13, ahí pon tus ojitos. Y a veces me da pena que no llegamos rápido, pero que no se llega rápido, pero yo quiero ir un poquito rápido también. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando el Señor Jesús. Jesús, el camino al Padre, dice en el encabezado. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Lo haré, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es lo que nos está diciendo el mismo Jesucristo, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué dice? Lo hará, ¿verdad? Lo hará.
Eso tenemos que tenerlo en nuestro corazón como creyentes y creer que Él va a obrar. A nuestros ojos físicos pareciera que las cosas se cierran, pero a los ojos, si lo vemos con la mirada puesta en lo que nos dice la palabra, a la luz de la palabra, a lo que nos dice Dios, es que Él lo hará. Y lo hará porque Él quiere que Dios sea glorificado. Cuando sucede un milagro en nuestras vidas, sucede el milagro para que el Padre sea glorificado. Y Jesús está hablando de eso, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios. Está hablando de glorificar al Padre. Y si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Si algo pides en mi nombre, ¿qué dijo? Yo lo haré, ¿verdad? Yo lo haré. Me impresiona esa parte cuando Jesús dice, tú pides en mi nombre, yo lo haré, yo lo haré. ¿Y qué estás pidiendo, iglesia? Yo no sé qué tú estás pidiendo a Dios. Yo no sé, pero hoy vamos a aprender que tenemos un llamado a la oración. Y esto es uno de los secretos elementales de la oración. Creer que ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es el que va a abogar por nosotros? Y tú le pides al Padre, hablas con el Padre, pero todo lo pides en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús y será hecho. En el nombre de Jesús. Y me gusta mucho hablar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra, porque queremos que sea un pueblo que podamos vivir la palabra, hacer la palabra, que quede tatuado la palabra en nuestro corazón. Muchas veces ahí me estoy comiendo los chinos, los lacios. Y el apóstol Pablo dijo en primera de Timoteo 2:5, esas son palabras del apóstol Pablo, y dijo esto: porque hay un solo Dios, hay que saber pedir, hay que saber pedir. Si pueden anotar, es bueno que anoten y en casita puedan estudiar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Iglesia, tú y yo tenemos que aprender que solo hay un mediador. Que la Biblia nos dice que lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Nuestras costumbres antiguas eran que podíamos pedir a muchas deidades, ¿verdad? Y yo te pido y acá y cuídame y protégeme. No, la Biblia dice que pidamos en el nombre de Jesús. Y porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. ¿Sabes qué? A mí me impresiona nuestras creencias, que aunque no lo practiqué, la verdad, no practiqué muchas cosas. Dios quizás quiso guardar mi vida de una manera muy especial, no lo practiqué, pero yo he visto que le piden hasta la abuelita que está muerta, ¿verdad? Hasta tu mamá que está muerta, hasta tu papá que está muerto. Y eso no nos dice la Biblia. Pídanle a sus muertos, porque ellos están descansando, están esperando. Dice que duermen, que si se acaba el afán de esta vida, los trabajos de esta vida, pero que duermen y están ahí descansando, esperando el día de la resurrección, unos para vida eterna y otros para la condenación eterna, ¿verdad? Los que seguimos a Jesús vamos a la vida eterna. Pero nos atrevemos a hacer eso. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que no hay otro mediador entre Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Así que no hay muchos dioses entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el único que tú puedes venir y postrarte delante de Él y esperar en Él y hablarle a Él. No sé, yo quiero que quede claro en tu corazón, que quede tatuada la palabra,
en tu corazón, para que tú puedas decir, yo sé a quién sirvo, yo sé quién es mi Dios. En Corintios 9, en 1 Corintios 9 dice, para nosotros, sin embargo, 8:9, perdón, 1 Corintios 8:9, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para ti y para mí, solo hay un Dios. Lo está diciendo la Biblia y lo que dice la Biblia es verdad. El Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos de Él. Tú y yo somos de Dios. Y nosotros somos para Él, perdón. Es para Él, ¿cómo cambia, verdad, Kikita? Somos para Él. Tú y yo somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Está hablando de la deidad de Jesucristo. Está hablando de Dios. Nosotros somos para Él. Y mis amados, iglesia preciosa, nosotros somos para Él. Él nos escogió mucho antes de la fundación de la tierra. Él sabía que tú y yo teníamos un llamado para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él sabía que nuestras vidas iban a ser usadas en su reino. No es una casualidad que estamos aquí. Es porque hay un llamado muy fuerte, pero queremos aprender la palabra de Dios. Entonces, no hay otra forma de orar, esa es la fórmula bíblica y ninguna oración sería eficaz si no va encauzada en la forma única que enseñó Jesús. ¿Lo enseñó Jesús? El apóstol Pablo lo dice después, ¿verdad? No hay otra fórmula. Esa es la fórmula. Lo segundo que el Señor recalcó fue el espíritu de adoración que debe acompañar a toda oración. Un espíritu de adoración que tiene que venir acompañada con el espíritu de adoración. Así que abre tu Biblia en Mateo 6:9 y ahí es donde cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos, oye, no sé qué está pasando. Enséñanos a orar y pues Jesús les enseña a orar. Dice, ustedes pues orar, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesucristo está enseñando a sus discípulos porque ellos querían aprender a orar. Y empieza con una cosa que tú y yo tenemos que aprender en esta mañana, es con una adoración. Santificado sea tu nombre. ¿Sabes que tú puedes decirle a Dios en tu casa? Padre, tú eres grande. Señor, tú eres el Dios poderoso. Eres el poderoso de Israel. Señor, me rindo a ti, mi alma, mi espíritu. Toda yo, Señor, me gozo en tu presencia. Tú eres el Dios omnipotente, omnisciente. Te rindo mi adoración. Adórale con tus palabras, pero adórale con tu vida también. Adórale. No hay mejor cosa que traerle a Dios una adoración. Frutos de labios que confiesan su nombre, que confiesen su nombre. Y en Mateo 6:9 nos enseña a empezar a ese tipo de adoración. Es un llamado a adoración en la oración. Tú le pides a Dios en la oración, pero al mismo tiempo le rindes a Él tu adoración. Dios ansía nuestra adoración devota. Es lo que Dios ansía, una adoración devota en nosotros. La Biblia enseña en el Salmo 156, les dije que hoy sí les iba a dar una paseadita por la Biblia, y nada más dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Tú respiras, alábale. ¿Sí? Los árboles respiran y alaban a Dios. Los pajaritos respiran y alaban a Dios desde la mañana. Entonces, ¿qué más? Tú y yo. Todo lo que respira.
si aún tenemos un hálito de vida. Oh, alabemos a nuestro Dios, lo adoremos. Hay muchos que ya están agonizando y en ese momento se acuerdan que existe Dios y empiezan, ay Dios mío. No, mientras tú respiras, ahorita que estás bien, alábale, adórale cuando vas haciendo ejercicio, ahorita que está de moda correr y todo, ve y adórale a Dios. Y pues todo lo que respira, alabe a Jehová. Si aún respiras, alábale. Había una mujer, Juan 4:23, en el pozo de Jacob. Había una mujer que es muy mencionada, la mujer samaritana. Esa mujer samaritana estaba es Juan 4, ¿verdad? ¿Les dije Juan 4? Juan 4:23. Esta mujer samaritana estaba en el pozo de Jacob. Jesucristo la abordó y le habló del amor de Dios, la confrontó con su pecado. Le dijo, pues, has tenido 5 maridos. Y él le preguntó si tenía marido y dijo, no. Entonces dijo, bien dices, porque has tenido 5. Y con el que ahora andas, que era el 6º, tampoco es tu marido, ¿no? Entonces ella dijo, entonces es un profeta, ¿no? Y la confrontó con su pecado, y después de que la confrontó con su pecado, porque era una mujer que tenía que subir al mediodía al pozo de Jacob, porque sentía vergüenza de su condición. Entonces tenía que subir a esa hora para encontrarse sola sacando agua. Y se acuerdan de que si tú me das de esta agua, no vas a si yo te doy de esta agua, no volverás a tener sed. Ya que le enseñó el evangelio, le mostró tal cual la gloria de Dios a esta mujer samaritana. Le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué le dijo? Después de que le mostró todos, se encontró con la gracia de Dios esta mujer, con su gracia, le dijo que era la hora que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Esta mujer se dice que fue la primera misionera o la primera evangelista que salió y fue a Samaria y dijo, es un profeta, dijo mi vida. ¿Sí? Y esta mujer no volvió a ser igual, su vida cambió, porque se encontró con la gracia de Dios, se encontró con el favor de Dios. Pero después de eso también yo creo que ella se volvió una adoradora, porque le dijo Jesús, ahora es. Ahora no quiero decir esto, yo sé que tú puedes adorar a Dios en el espíritu. Cuando dijo el pastor, si hablamos en lenguas, no sé si quedó claro esa vez, para mí sí. Cuando él dijo que hablamos en lenguas, que era necesario, pero bueno, si estamos, hay requisitos, ¿verdad? Si estamos en un lugar donde no hablan lenguas, van a decir ¿qué pasó? Pero de repente alguien quiere adorar en el espíritu aquí y empieza, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Hazlo en tu casa si tú quieres hablar en lenguas y adorar a Dios como tú quieras, pues hazlo en tu casa y no asustas a nadie, ¿verdad? No quiero decir, si Dios lo pone, pues ya, ¿no? Pero realmente habla de adoración en el espíritu. Tu espíritu tiene que adorar, tu espíritu tiene que gozarse en él. Y es lo que le dijo Jesús a la samaritana. Es claro que Dios demanda la adoración en el espíritu, es cierto, Él lo demanda en tu espíritu. Pero ya les digo, hay su tiempo. Adoración de lo
profundo de nuestro ser, con nuestra alma y todo nuestro espíritu, esforzándonos por rendirle sacrificio de alabanza. Cuando tú estés adorando, cuando tú estés orando, cuando tú le estés pidiendo a Jesús, como dijo que no hay otro intercesor entre Dios y el hombre, pues es el tiempo también en que tú puedes adorar. ¿Sí? A mí me gusta orar y poner una alabanza y levantar mis manos y adorar. Hay tiempos, muchos tiempos que nosotros tenemos. Hay tiempos cuando tienes que clamar, hay tiempos que tienes que solamente agradecer, hay tiempos que nada más quieres adorar y es los tiempos, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? La oración no es una fórmula ni algo mecánico donde como autómatas, algo aprendido de memoria. No sé, algunos ya en los devocionales sobre todo, vienen a veces ya partes de oración ya hechas y realmente es bueno porque te puedes guiar, pero ¿sabes qué? Es mejor. Y luego aprendimos también eso, ¿no? Que si tú repetías 7 veces X cosa y 7 veces otra X cosa y 7 veces otra X cosa, no, eso no es una oración, es nada más estamos repitiendo algo que está escrito, que no viene de Dios. Entonces, que ya hasta se aprendió de memoria. Y realmente no es la fórmula correcta de alabar al Padre. La fórmula la aprendimos, Jesucristo nos los enseñó hace ratito. Es una conversación cara a cara con Dios donde hablamos al Padre y usamos el nombre de Jesús para asegurarnos de que nos oye y al mismo tiempo le alabamos de todo corazón para conquistar su gracia. Para conquistar su gracia. Es el favor de Dios en nuestra vida. Es su gracia inmerecida en nuestra vida. Y yo creo que Dios nos está llevando a tiempos para buscarle, a tiempos donde como las huestes de maldad se están levantando. Entonces nosotros nos vamos a levantar con el poder de Dios en oración, en un clamor, en ruegos, en súplicas, en acciones de gracia y en adoración. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Cristo mismo lo hizo así en Mateo 11:25. En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo Mateo 11:25, ¿es? Sí, perdón. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Era Jesús, estaba ya por ir. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Tenemos que aprender de Jesucristo. Cuando él habló de esta manera a su Padre, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y esa es una oración tan fácil para ti y para mí, decir, Jesús nos los está enseñando, decir, te alabo, Padre, Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que se mueve. Y es una enseñanza de Jesús. En su oración Jesús alabó adorando su nombre. Alábale por lo mucho que ha hecho contigo. Hay muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros, aún las cosas difíciles que podemos pasar. Dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Y es una realidad, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las que parecieran un poco así como que Dios, estamos pasando por eso, somos tus hijos. No, ayudan a bien. Dios siempre nos quiere hablar y Dios siempre nos va a hablar. Y hay mucho que ha hecho con nosotros Dios. Creo que ha hecho mucho más
que lo que puedas pensar que no. Tú volteas a ver y ves a tus hijos, las caritas de tus hijos, las caritas de tus nietos, el abrazo de ellos, las palabras de ellos. Y si es como yo que los tienes lejos, pero que llamaditas y ahorita ya con el FaceTime, ya puedes ver, ya nos podemos ver. Entonces, hay mucho por qué agradecerle a Dios. Tu mesa, lo que Dios te ha dado. Entonces, Él ha hecho muchas cosas con nosotros. Pues los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de oración en adoración. Los poderes del cielo. Hebreos 13:15 nos habla de esto. Porque nosotros entendemos que lo que Dios quiere hacer con su pueblo, lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Espero que saliendo de aquí no volvamos a ser igual y nuestra vida sea un constante adoración en oración. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza. Ofrécele a Dios eso. Ofrécele. Si no sabes cantar o si cantas feo, pero tú adórale. A Dios a eso no le afecta, ¿verdad? Dios siempre quiere escuchar nuestra voz. Él siempre quiere que le adoremos, que le cantemos. Que ese es un gorrioncillo. Otro punto, la oración debe hacerse en la voluntad de Dios. Y en ese punto nos vamos a parar un poquito porque la oración tiene que hacerse en la voluntad de Dios. En Juan 5, 14, 15. Dije Juan 5 o Primera de Juan 5, 14, 15, perdón. Primera de Juan 5, 14, 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero nos habla conforme a su voluntad, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque a veces no está en la voluntad de Dios. Y nosotros creemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, ahorita vamos a ir a ese punto. No voy a perder esa cita. Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Está hablando de Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Está cuando dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Ahí viene esta palabra también. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando dice venga tu reino, es decir, establece tu reino en mi vida, que tú seas mi rey, que tú estés establecido en mi hogar, que tu reino esté en mis hijos, pero también que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos y no recibimos, es porque no hemos pedido en su voluntad. ¿Por qué no recibo? Es que a lo mejor no es la voluntad de Dios. Que tú recibas eso, a lo mejor te vas a perder. A lo mejor no vas a saber lidiar con las riquezas. ¿Para qué te voy a dar riquezas si te vas a perder? ¿Y si te lo doy? Y tú le pides y Dios te lo da. Y no está fuera de su voluntad. Y está fuera de su voluntad. Muchas veces te va a deslumbrar y te vas a perder. Hay muchas cosas que a veces Dios detiene, ¿verdad? Porque no está en su voluntad. Él conoce el corazón.
Él sabe de qué pie cojeamos. Él sabe que hay cositas que no nos puede dar porque nos vamos a perder. Lo más mínimo que recibimos que no sea en la voluntad de Dios nos servirá de maldición. Algo que nosotros pedimos, ¿no? Y no es la voluntad de Dios. A veces estamos orando porque, Señor, dame un carro, y acá y allá, y de repente te hablan y te dicen, te voy a dar un carro, ¿no? Te ofrecen un carro. Y tú dices, sí, tengo el dinero, pero luego te quedas pagando 10, 15 mil pesos mensuales. Y lo que podía haber sido una bendición es una carga para ti. Es un pesar en tu corazón porque tienes que estar pagando. Y si te atrasas, vienen los recargos. Y entonces, en realidad, tenemos que estar muy, muy diestros para conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, ¿sí? Y no es algo que nos va a afectar, ¿no? No es algo que después nos vamos a romper la cabeza y ahora como pago, ¿no? Es que Dios quería que yo estrenara esta camisa y me fui a Liverpool y me la compré, ¿no? Y en paguitos no se siente, pero lo tienes que pagar. Y a veces y si te atrasas y vienen recargos, ¿no? Entonces, nada que no sea en la voluntad de Dios nos va a servir para bien, nos va a servir para maldición. No se duerman, yo sé que la mañana está rica, ganas de estar en el cobertor, pero Dios nos quiere enseñar algo y nos quiere que entremos al fuego de Él, ¿verdad? Por eso Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. Muchos se quejan que Dios no los oye, ¿cierto? Nos quejamos, es que Dios no nos oye. Él no contesta mis oraciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contesta? Lo más probable es que nuestras vidas están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Si nuestra vida no está alineada con Dios, en la perfecta voluntad de Dios, pues Dios no va a escuchar nuestra oración. La Biblia dice que a los hombres sobre todo, dice que quiere que levanten manos santas sin iras ni contiendas. Y dice que para que no estemos peleando, algo así, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Yo ahorita le acabo de gritar a mi esposa o le acabo de romper el sartén en la cabeza a mi marido y yo quiero orar y quiero que Dios me conteste. No me va a contestar, ¿verdad? Para nada. Porque no estoy en la voluntad de Dios. Pero si estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios, todas nuestras oraciones van a ser contestadas. Lo dijo en el principio, ¿verdad? Que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Entonces, tenemos que entrar también en la voluntad de Dios, en la forma de adorar, en la forma de entrar a la voluntad de Dios, hacer las cosas correctas para que Él pueda escuchar nuestra oración. Jesús mismo en Getsemaní gimiendo dijo, yendo un poco adelante, en el Mateo 26:39, me emociono mucho. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso nos enseña Jesús. Él se resignó a la voluntad del Padre, aunque ello significara morir, ¿verdad? Ir a la cruz por nosotros. Él dijo, si tú quieres, se postró, se arrodilló delante del Padre. No solamente dijo, ay, gracias por esos alimentos, ¿no? Él se postró delante, sobre su rostro, se hincó. Y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Él buscó la voluntad del Padre, aunque sabía que iba a morir. No es que Dios bendiga nuestros planes, sino que se haga su voluntad y ahí seamos bendecidos. Porque a veces le traemos los planes a Jesús y nada más fírmalo, ¿no? Y no es así.
es en su voluntad. Y créeme que Dios te va a escuchar, porque fue lo primeritito que estudiamos en esta mañana, que Él va a escucharnos, que Él va a estar con nosotros. En Juan 15:7. ¿Sí les dije Juan 15:7? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Aquí nos está enseñando otra cosa en la oración. Si mis palabras, si permanecen en mí, o sea, si tú y yo permanecemos en Jesús, si no nos va a mover cualquier cosa, nos va a mover hasta la pandemia, no nos va a mover de alejarme de Dios. Pero si tú permaneces en Él, si permanecen en mí y mis palabras, o sea, la palabra de Dios permanece en nosotros, pidan, ¿qué dice? Pidan todo lo que quieran y ¿qué? Y será hecho. Hay cosas que Dios puede hacer que nos enseña. Tenemos que permanecer en Él. Una persona que no permanece en Él, realmente no hay oraciones que nos pueda contestar Dios, pero si permanecemos en Él y haciendo su voluntad. Muchas mujeres en el afán de tener un esposo y cosas así, empiezan y dicen, pues es este, ¿no? Y lo apañan, ¿no? Y no era la voluntad de Dios. Y luego les va como en feria. Después sufren las consecuencias. Después lloran, pero ya se metieron. Entonces, todo que sea conforme a la perfecta voluntad de Dios y que permanezcamos en Él, que no nos mueva nada, que hoy sí, mañana no, hoy sí soy creyente, mañana no soy creyente y Dios no va para nada, no va a hacer nada, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y esa es una verdad, pedimos todo lo que queramos. Yo estoy pidiendo por los ojitos de mi esposo y sé que Dios va a obrar en su tiempo, ¿verdad? En su perfecta voluntad. Entonces, para mientras permanecemos tomadas de su palabra, para mientras permanecemos en Él, asidos a su palabra, agarrados de su palabra, fortalecidos en su palabra, hablando su palabra. En el Salmos 55, 16, 17, era cuando el rey David lo venía persiguiendo, tenía tantos enemigos y toda la cosa. Creo que así dice en el encabezado, Salmo 55, 16, 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y dice, tarde, no solamente oro un ratito o solo en la mañana o solo en la noche o solo cuando cuando veo mi plato de comida rica. A mi esposito le gusta mucho el caldo de res, pero en el caldo de res le mete repollo. Y cuando lo ve, se siente emocionado. No solamente ahí poder orar, Señor, gracias por esos alimentos. Amén. No, es una forma de vida. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía, ¿qué dice? Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Bueno, Él va a oír nuestra voz. Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces, tarde, mañana, mediodía, noche, medianoche. La oración debe convertirse en algo natural, como la respiración, como que respiras, ¿sí? Fíjate que les voy a comentar un secreto de mi vida. No soy muy diestra en muchas cosas, para nada.
Sin embargo, las hago. Pero ¿sabes por qué las hago? Porque voy orando, porque estoy clamando, porque estoy pidiendo. Señor, tú adiestras mis manos para la batalla. Señor, tú vas conmigo. Señor, tú me guardas, Señor. Y entonces vamos orando. Así derrotamos las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y formamos una valla de protección alrededor nuestro, ¿no? Hay una valla porque tú estás orando. Porque hay cosas que nosotros no, ya tengo el tiempo, no podemos hacer. Que no tenemos la capacidad, bueno, no sé, igual tú seas muy diestro, pero al menos yo no soy tan diestra. Entonces tengo que estar clamando siempre a Dios, tengo que estar pidiendo a Dios que me ayude, que me enseñe, que me muestre. Y entonces les dije que vamos a derrotar las fuerzas espirituales, porque también nos enfrentamos a un mundo perverso, a un mundo maligno, a un mundo donde hay tantas cosas y que obran contra nosotros, ¿no? Yo le estaba diciendo a Dios, Señor, ¿viene de ti esto que estamos pasando? ¿O hay algo espiritual muy fuerte? Y sea lo que sea, si viene de ti, aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro ayudador, pero si hay algo espiritual, tú puedes desbaratar todo esto. Entonces tenemos que formar, la oración también es para formar una valla de protección alrededor nuestro. En Lucas 21:36 nos dice esto, nos enseña esto igual, y a veces cosas que puedan venir a nuestra vida es porque no estamos velando, es porque no estamos en oración, es porque les dije, ¿verdad? Que Dios necesita, que nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios nos hable, que Dios quiere hablarnos en cosas que pasamos. Velad pues en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay tanta maldad en el mundo, hay tantas cosas, ¿no? Estaba viendo que están haciendo están trazando, no sé si ya están trabajando, no sé cómo, pero sí están trazando el Tren Maya. Y estaba viendo en las noticias ayer que encontraron como una cosa, como una bomba, como una cosa así, como algo que... ¿Y saben qué era? Era un muñeco con alfileres que estaban practicando sus brujerías y cosas, ¿no? Entonces estamos en un mundo perverso, maligno. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios, estar velando, pues, en todo tiempo dice aquí, orando que seas tenido por dignos de escapar de todas estas cosas, porque la maldad existe, la verdad, sí existe, sí las hay, pero por eso tenemos que velar en todo tiempo, mantenernos en oración, para escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie, ¿sí? Delante del Hijo del Hombre, delante de Jesucristo, ¿sí? Estar en pie. Lucas 21:36 nos dice esto y nos enseña la palabra tan claro, delante de quién tenemos que permanecer en pie, fortalecidos con el poder de su fuerza, nos dice la palabra. Fortalécete. Tal vez tú no tengas fuerzas, pero con el poder de la fuerza de Dios, ahí vamos a fortalecernos delante del Hijo del Hombre. Todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a la tentación. Si oramos como Jesús ordenó, nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar. ¿Sí? Si oramos, nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar. Algunos oramos cuando ya estamos metidos en dificultades, eso es lo triste, ¿verdad? Ahora, Señor, vuélveme a ayudar. Ahora, Dios, vuelve tus ojos, necesito tu ayuda. Cuando ya estás hasta aquí de deudas, cuando ya Dios te había sacado de deudas y te volviste a meter a las deudas. Mejor oremos para prevenir.
esas cosas. Y que nos libre de la tentación. A veces, cuando ya te enrolaste en una relación ilícita y estás pagando las consecuencias, es que vienes a Dios. Ay, Dios. Pero antes hay que pedirle, Señor, no nos metas en tentación. En Mateo 6 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que tenemos que orar a Dios. No me metas en tentación, líbrame del mal. Creo que Mayito o Mónica, uno de mis dos hijos, subió algo, no sueltes el caballo o algo así. No sueltes al caballo, no sé si leyeron eso. ¿Qué hiciste? Nada más solté el caballo, ¿no? y vinieron tragedias. Entonces nosotros podemos prevenir de no soltar el caballo orando antes de tiempo. Antes de qué? Antes de haber caído en cosas en nuestra vida. Les dije que oramos cuando ya estamos metidos en dificultades, no comprendiendo que de haber orado antes podríamos haber evitado la trampa. Entonces oremos antes, iglesia, oremos antes. Yo creo que es una parte que Dios nos está hablando hoy en esta mañana para orar antes de caer en las trampas, en esa trampa. De después, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me adelanté a los hechos? ¿Por qué no esperé tu voluntad, Dios? ¿Por qué apañé el primero que encontré, no? Y estoy pagando las consecuencias. No, tenemos que hacerlo, es prevenirse del mal y evitarlo en la oración. Dice en Proverbios 27:12, con esto vamos a terminar. Espero que hayamos aprendido algo y salgamos fortalecidos de este lugar y aprendido a orar, a cómo prevenirnos. Aprendimos que tenemos que tener ese espíritu de adoración, que tenemos que conocer que lo que le pidamos al Padre va a ser hecho. Con eso comenzamos, que Dios quiere bendecirnos, sin duda quiere bendecirnos, pero nos quiere enseñar la fórmula correcta, la fórmula bíblica para que Él conteste todo lo que Él quiere para nosotros. Y la verdad que recibimos de Él favores siempre, muchos favores. Si alguien recibe favores de Dios, esa soy yo. Aunque aparentemente dijeran, pero están pasando por tribulación. Sí, pero los favores de Dios y su gracia inmerecida están sobre nuestra vida siempre. Siempre, siempre, siempre. Así que Proverbios 27:12 dice, el avisado ve el mal, espero y lo puedas copiar. y volvamos cuando poníamos nuestros letreritos en el refrigerador, en los espejos. El avisado ve el mal y se esconde. Cuando vemos que algo te está moviendo el tapete, una chica ahí si eres casado, o si eres casada, algo que te esté moviendo el tapete, escóndete. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y ¿qué? Y llevan el daño. ¿Para qué llevan el daño, verdad? Es Proverbios. Iglesia, Dios nos quiere librar. Dios quiere que oremos antes de cualquier cosa y no después que ya estamos ahora sí que con la soga en el cuello o el agua hasta el cuello. Vamos a orar. ¿Aprendimos? ¿Vamos a practicarlo en casa? Padre, queremos darte gracias. Señor, gracias por la forma de enseñarnos tu palabra. Señor, levanta en este pueblo un espíritu de oración, un espíritu de adoración, que estemos avisados cuando veamos el mal y nos escondamos, mi Dios. No queremos recibir daños, Dios, en nuestra vida.
queremos permanecer velando y orando en todo tiempo. Señor, queremos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que puedan venir en contra nuestra. Señor, porque queremos estar en pie delante del Hijo de Dios. Padre, gracias por este pueblo. Gracias por bendecir esta iglesia, mi Dios. Gracias porque los vas a llevar a casa con bien y van a saborear tu palabra en todo el día y la van a hablar, Señor. Y van a postrarse mañana, tarde, noche, Señor, delante de ti. Padre, también te pedimos si hay una necesidad que tu pueblo esté pasando. Contéstales, Dios. Oye sus voces, Señor. Que ellos se reconcilien contigo en este día y puedan alcanzar el oportuno socorro que tú nos dices en tu palabra. Y tú puedes librarnos de todo mal, Señor. Gracias por este pueblo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.